Es una pregunta histórica, es pertinente para un historiador. Es decir, bueno, pues sí, ¿qué dirías tú de lo que pasaba hace 100 años y lo que pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia para un tío que esté empezando a hacer negocios? Dará mucho, pero ¿y hay alguna diferencia? ¿O la gente que era creativa hace 100 años es igual que ahora, solo que, bueno, pues hay otras herramientas? Hola Pablo, Pablo Pérez López es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra y sobre todo es amigo mío y hoy le he invitado al podcast porque queremos darle una visión más profunda a los temas que realmente agobian y que están en el fondo de los miedos que la gente tiene para hacer hoy en día nuevas cosas. Mi opinión personal es que la gente está tan protegida que realmente el miedo es al aburrimiento, a morirte de aburrimiento. Es el que tendrían que tener. Por no hacer nunca nada, no arriesgar, papá Estado te cuida y tal. Pero como la entrevista vamos a hacer a Pablo, yo me callo. Entonces, Pablo, yo tengo una pregunta para ti y es, ¿qué diferencia a los emprendedores o a la gente que empieza algo, una empresa, de los de ahora comparado con los de hace 100 años? Muy buenas tardes, Santi. Es un honor acudir a esta invitación a hablar de empresa. Yo, que no soy un empresario, pero en fin, vamos a contar algo desde el punto de vista histórico, a ver qué Sí, puedo decir. La pregunta es pertinente porque siempre pensar, bueno, ¿qué pasaba hace más de 100 años en mi sector? Le ayuda a uno a descubrir cosas que ocurren que a veces no le da importancia. Por ejemplo, yo creo que la primera gran diferencia es, en el mundo hace 100 años había mucha menos gente, pero como menos de 4 veces la gente que hay ahora. Es decir, era mucho más difícil hacer negocios porque había menos oportunidades. Teniendo menos de 2.000 millones de personas en el mundo, comparado con lo que tenemos ahora, las oportunidades son ahora mucho mayores. En ese sí, sentido, el incremento de la población es una de las fuentes, es la fuente fundamental de riqueza y la fuente fundamental de necesidades también. Y por tanto, eso es lo que al empresario le interesa, detectar las necesidades y convertirlas mediante su trabajo en una fuente de riqueza. Él es un solucionador de problemas, de alguna manera. Entonces, eso con todas las personas ocurre. Cuando tienes una nueva persona, tienes unas nuevas necesidades que atender. Una segunda cosa que yo creo que es clara, que es muy diferente, es que las comunicaciones eran más difíciles y, mm, en general, más sí, lentas. sí, Tenías que recurrir para comunicarte con cualquier otro al correo, al viaje en barco ya de vapor, ¿no? sí. Raramente, hace 100 años, raramente alguien viajaba en avión, la aviación estaba comenzando, no era, vamos, después de la Primera Guerra Mundial empieza a desarrollarse un poco, pero raras veces se desarrolla en avión. Y otras comunicaciones se tienen que hacer mediante telegramas o cuestiones de ese estilo que hoy están, diríamos, todas al alcance de la mano, literalmente. Entonces eso ha acelerado mucho la velocidad con que se sincronizan los acontecimientos, lo cual es una ventaja y a veces puede convertirse en inconveniente, y ha reducido el tamaño del planeta en el sentido de que es más fácil estar conectado con un negocio que tiene raíces lejos o que tiene soluciones que se adquieren lejos, pero que están cerca, como consecuencia de la facilidad de comunicación. Y una tercera cosa que quizá en esto han disminuido las ventajas, ¿no? En las dos primeras diríamos que estamos claramente mejor. Hay una tercera que es, yo creo que una dificultad, y es que los negocios hace 100 años eran una cuestión que tú abordabas con una intención de atender a personas más frecuentemente que ahora, cuando puedes estar pensando sencillamente en hacer un buen negocio financiero y te da igual lo que estés haciendo. Me explico. Esto es una cosa que algún sociólogo destaca. Sí, En el caso del comerciante, el comerciante le da igual con qué comercia, lo que quiere es hacer dinero mediante el intercambio. mm, Mientras que el hombre de negocios o sobre todo el artesano, que tiene un negocio propio, por ejemplo, vuelca su vida en aquello que hace. Y entonces eso da mucho más sentido a su vida y su negocio tiene una integración en su propia manera de entender el mundo y de vivir el mundo mucho mayor. Mucho mayor que si es un mero agente de intercambios. ¿Qué ha ocurrido con la economía en los últimos 100 años? Que en gran medida, como consecuencia de la generalización de la idea capitalista financiera, lo importante es hacer más dinero sin importar qué es lo que haces. Eso es una
fuerte carga de sinsentido fácilmente para mucha gente. Porque andando el tiempo dice, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Simplemente por acumular dinero? ¿Qué sentido tiene acumular dinero? En sí mismo ninguno, propiamente. A nosotros lo que nos interesa no es acumular posibilidades de hacer cosas, sino hacerlas realmente, ejecutar esas posibilidades. Y el dinero simplemente es un método de intercambio y una posibilidad. En ese sentido, hay un autor que dice que la economía se ha transformado de una economía que sirve a una economía que nos utiliza, ¿no? Que no tiene esa carga de humanidad que tenía más marcadamente antes, como consecuencia de esa idea capitalista financiera. Y creo que con esos 3 puntos quizá hay muchos más, seguro, y nuestros oyentes seguro que descubren más, y a lo mejor le ven pegas a los que he dicho, pero estos podrían servir para iniciar una reflexión sobre la cuestión. Sí, yo lo que veo hoy en día, que también se engancha o se entronca con lo que decías antes de solucionar problemas, sí que veo a gente que empieza su negocio o lo modifica o puedes haberlo heredado de tus padres y tirar darle un nuevo enfoque, lo que sea, que es el tema de solucionar problemas. Yo sí que veo que eso sigue estando vigente. Es decir, la gente que lanza un nuevo negocio o una nueva idea dentro de su negocio, trata de solucionar problemas. Algún problema, porque si no, no tiene entrada, los demás no le querrán comprar. Entonces, ahí sí que veo a las personas todavía. Claro, em, con una gran importancia para dar con nuevos hallazgos. Ahí hay un factor que influye también, creo, que es la omnipresencia de la publicidad. Ya hace 100 años era extraordinariamente presente, pero ahora es mucho más penetrante. Entonces, la publicidad, por la capacidad que tiene de hacernos pensar como quiere hacernos pensar, es decir, la fuerza del impulso comercial por iniciativa de las empresas que ya existen, tiende a ocultar las soluciones que todavía no existen. En la medida en que el mercado publicitario es más fuerte, y lo es ahora con una gran intensidad, en manos de compañías a veces extraordinariamente sólidas y con una capacidad de inversión tremenda, en esa misma medida la oportunidad de descubrir nuevas ocasiones de emprender se hace un poco más difícil. Pero también por eso, en quienes lo hacen, hay una oportunidad de alguna forma nueva. Yo creo que eso está relacionado con lo que vosotros soléis llamar las startups, ¿no? sí, Las nuevas ideas que pueden cuajar en el futuro. Y es que creo que toda idea de negocio es una startup, en definitiva, sí, ¿no? Es una sí. Y manera de hablar. me parece muy interesante esa especie de inercia que provoca la publicidad. Entonces, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere salirse de ese mainstream, de esa corriente o de ese ambiente totalmente orientado por la publicidad, a algo que te lleve a solucionar problemas de una manera distinta, es decir, a crear valor y a crear una solución que hasta ahora no se contemplaba y que la propia publicidad incluso de lo que ya existe tiende a tapar? Eso como... ¿Qué se puede hacer para salirse de ese... Para salir del paradigma, esa es siempre la Eso, dificultad. Pues se sale de ordinario con el estudio y con la hondura, con la profundización. El método que los hombres hemos descubierto para descubrir cosas nuevas es estudiar. Pero estudiar se puede hacer a veces en los libros y se puede hacer también estudiando a la gente. Diríamos, las personas que conocen bien a la gente o que conocen bien un ambiente o que conocen bien un sector económico, cuando piensan en él con un cierto detenimiento, pueden descubrir una nueva oportunidad. Y eso se consigue pensando, reflexionando, dando hondura a los datos que uno tiene. Esto se suele confiar ahora casi absolutamente a las máquinas, ¿no? Esto se lo metes en una buena hoja Excel y te da un estudio de mercado razonable. Esto le pides los datos a las grandes empresas recolectoras de datos y los grandes algoritmos que llaman pomposamente inteligencia artificial o big data te darán una pauta de solución para crear un nuevo negocio, te darán descubrir la nueva necesidad. Bien, eso está bien y es verdad, funciona para muchas cosas, pero no para las grandes innovaciones, porque las grandes innovaciones son siempre producto de una mente nueva, de alguien humano que se para a pensar sobre una cuestión y se le ocurre
una solución nueva. De ordinario, dialogando con el mundo en el que vive, estableciendo una relación con las personas, fundamentalmente, mirándolas, comprendiéndolas cada vez mejor. Y eso a veces se consigue leyendo buena literatura, leyendo clásicos, por ejemplo. Es mucho más fácil descubrir estas cosas. Teniendo, claro, podríamos decir, leyendo buena historia, leyendo buena filosofía. O sea, no estar solo pendiente de la actualidad, del dato cuantitativo, de la orientación econométrica, de las oportunidades de mercado tasadas por los que ya están en el mercado haciendo cosas, sino siendo capaz de tener la calma de decir, bueno, ¿yo qué veo a mi alrededor? ¿En qué piensa la gente? ¿Qué busca? Y ser capaz de pararse y reflexionar sobre ello. En ese sentido hay que distanciarse un poco de el móvil y de los podcasts. No, esto es una broma con nosotros mismos. Y ser capaz de mirar a la gente más en directo y de esa manera uno puede descubrir la necesidad que la gente real que uno tiene alrededor, aquí o en otro sitio, alrededor en un sentido de comunicación próxima, necesita. Esto Sí, puede resultar un poco teórico, pero creo que es verdad. O sea, que sí, hay hay un personaje, bueno, una persona que se llama Isra Bravo, que ahora es súper famoso, porque se ha hecho copywriter siendo disléxico y descargado de camiones. Era un chico que, lo típico que te dicen a la mamá, ¿no? Este niño no vale para estudiar, póngale usted a trabajar en lo que pueda, un tío de Vallecas. Digamos bastante hecho a sí mismo, pero a pesar de su dislexia y demás, pues es un tipo que se ha salido de esta, sí, de lo típico, y él lo ha logrado, logra explicarlo muy bien. Y él dice que él, los copywriting, o sea, los textos publicitarios que él escribe para empresas que se lo encargan y demás, él siempre se inspira en escuchar a la gente y oír lo que dicen. Y entonces sale a la calle y se dedica a escuchar. Y dice que de ahí sale una fuente inagotable de material, de cosas. Dice, no, yo no soy especialmente brillante ni nada, pero yo escucho y no voy con... Entonces, ¿qué herramientas se te ocurren a ti que son buenas para un chaval o chavala, una persona joven o no tan joven que está buscando hacer algo nuevo en su sector o que quiere, para poder generar esa capacidad de observar, de escuchar, de... ¿Qué hacían los antiguos? Ya que eres historiador. los antiguos hacían de todo, ¿no? El mundo siempre ha sido muy variado. Tú imagínate cómo tenía que ser sobrevivir en una glaciación. Pues bien, todos nuestros antepasados y los antepasados de esos que tienen que innovar, que tú mencionabas ahora, han sobrevivido a una glaciación. Si no, no estaríamos aquí. Somos los hijos de los supervivientes. Entonces eso ya te da una idea de que la gente que tuvo que innovar, inventaron la agricultura, por ejemplo, ¿no? Que antes pues eran cazadores y recolectores, inventaron la agricultura. Es decir, bueno, vamos a plantar cosas y nos quedamos aquí y no vamos a tomar una dieta tan variada, sino más restringida con las cosas, solo unas pocas cosas. Y eso trajo algunas cosas buenas y algunas cosas malas, ¿no? Sí. Puede preguntar a estos de los tractores. Pero bueno, ¿qué hace la gente cuando quiere descubrir algo nuevo? Tiene que pararse y pensar. Y tiene efectivamente que escuchar. Tiene que escuchar al mundo, ¿no? Tiene que escuchar al mundo, a las personas, a los animales, a los objetos que tiene alrededor, a las circunstancias que le rodean. Las cuatro grandes relaciones que todos los hombres establecemos, ¿no? La relación con uno mismo, la relación con los demás, la relación con otras criaturas, animadas o inanimadas, la relación con Dios. Son las cuatro grandes relaciones que uno establece y que conforman su vida. Entonces, pararse a escuchar esas relaciones le puede llevar a uno a descubrir qué necesidades hay en los demás o en las cosas que están inatendidas y que producirían una mejora. Eso es lo que podríamos llamar una oportunidad de negocio y es lo que ha generado desde el origen, creo, de la humanidad, el mercado, el intercambio de lo que a ti te falta por lo que a mí me sobra. A mí me sobra capacidad de hacer esto. Tú no la tienes, yo te lo ofrezco, ¿no? En el caso de un servicio. A mí me sobra esta mercancía, tú no la tienes, yo te la ofrezco. Tú tienes, en cambio, de sobra de esto, me lo das tú, a cambio te doy esto. Es lo básico del planteamiento económico. Sí, sí, yo hay, hay un tema que me viene a la cabeza y es el tema profundo de la libertad de pensamiento. Es decir, hay mucha gente que no se atreve a pensar fuera
lo clásico, bueno, clásico sería de lo habitual, de esa corriente de pensamiento mayoritaria, porque le da miedo, en el fondo, caer mal, estar fuera de sitio, que van a pensar en esto es una barbaridad, porque si yo ahora digo pues cualquier cosa me van a salir un montón de gente criticándome. Eso que a mí me parece un fenómeno nuevo, sobre todo por las redes sociales, que la gente está, no estamos muy enganchados. Bueno, está, pues yo la única red social a que me engancho es YouTube, lo reconozco, pero es una red social también. O sea, me gusta Sí. ver muchos shorts y vídeos y tal. Y entonces, ¿qué se puede hacer para que la gente pierda ese miedo o recupere esa libertad de pensamiento? Bueno, una primera cosa básica, como es bien sabido, es no tener miedo al ridículo. O sea, eso que has dicho, que has descrito muy bien. Es decir, yo no tengo por qué temer hacer las cosas mal. Lo que tengo que temer es no saber rectificar si las he hecho mal. Eso es lo verdaderamente malo. Y en segundo lugar, creo que otra cosa importante es, hay una gran, esto lo decía un teórico de la política, ¿no? A principios del siglo XIX. En las democracias, pongamos que también el mercado ahora mismo es más democrático porque está más extendida la capacidad de emprender, las democracias, la peor dictadura, la peor tiranía es la dictadura de la mayoría, que te impide pensar una cosa distinta de lo que ha sido aceptado y querido por todos. Entonces hay que liberarse de eso. O sea, uno tiene el derecho a pensar lo que uno piensa y a contrastar si aquello funciona o no funciona con libertad. Y tiene que quitarse de encima esa presión externa. En el mundo de la extremada influencia publicitaria, que antes mencionaba también, hay un segundo problema que es parecido a la tiranía de la mayoría, pero todavía más fuerte, ¿no? Que es, no tienes por qué pensar en las necesidades teniendo en cuenta las que ya te han dicho los medios publicitarios. No tienes por qué pensar que la necesidad es un nuevo coche eléctrico, o cambiar de móvil cada no sé cuánto, o vestir de esta determinada manera, o estar escuchando música todo el día. No, tú puedes vivir de otra manera. De hecho, por ejemplo, hay gente que ahora vende el silencio. Te venden silencio para que seas más meditativo a través de algunas aplicaciones. Claro, eso de alguna forma requiere haber tenido una cierta originalidad porque los otros pues estaban vendiendo continuamente música, ruido, comunicación. Entonces ese tipo de clic, ¿no? De, bueno, yo puedo pensar en una cosa distinta, ¿no? Que también es necesaria, me parece que es una de las muestras de por dónde va la innovación. Ahora bien, y yo creo que hay una filósofa, que yo creo que es conocida, Hannah Arendt, ¿no? Que de mediados del siglo XX, que dice que lo único realmente nuevo que hay en el mundo es cada nueva criatura. Y eso es una gran verdad. Entonces, lo que tiene que tener en la cabeza cualquier emprendedor que se ponga a la tarea es que la novedad esencial que él maneja es él mismo o ella misma. O sea, uno mismo tiene una capacidad de ver las cosas que no es como la de los demás y eso se puede tomar como una ventaja. Lo puedes tomar como un inconveniente y pensar que vas chocando con todos los que no piensan como tú. Bueno, muy bien. Pero mejor tomarlo como una ventaja, pensando que tú ves las necesidades que quizás otros no ven y puedes atenderlas de una manera que quizás otros no las atienden o concitar con otros alianzas para atenderlas en la forma en que tú ves que serían bien atendidas. Bien, Sí. pues eso es. Vale, y cómo, bueno, vale, no, no, es una idea maravillosa el ver cómo cada uno somos distintos. Ahí quizá la cuestión siguiente es, vale, yo me arriesgo, yo me atrevo a pensar por mí mismo, yo leo, me formo, saco mi propio criterio, propongo cosas, pero ¿cómo no enamorar, o sea, cómo evitar enamorarme de la idea que se me ha ocurrido a mí como con mi genialidad, que me parece súper original, y contrastarla con la realidad, digamos, y no quedarse ahí enganchado. Yo recuerdo un señor que ya falleció, por decir, que hace ya muchos años, que era ingeniero y muy listo y dijo, bueno, voy a hacer un edificio inteligente. Cuando todavía no habíamos sufrido los edificios inteligentes tipo estos, toda cristalados, que siempre pasas frío o calor cuando no toca. En fin, esa época todavía no había llegado, él estaba soñando aquello, ¿no? Y el hombre nunca consiguió hacer su edificio inteligente
y se murió empeñado en hacerlo. Entonces buscaba un promotor, buscaba un constructor, buscaba a quien financiara y tal. Y ahí se quedó el emprendedor, que había tenido una idea muy buena. Bueno, él pensaba que era muy buena, luego lo habíamos visto, pero ¿cómo evitar que la gente diga, no, pues yo soy tan original que voy a hacer esta, no sé, ¿no? Voy a hacer sombreros para burros, como el que tienes ahí, y es seguro que esto triunfa, ¿no? Y al final, pues, perder ahí tu vida. ¿Cómo se puede probar lo que tú tienes en la cabeza en la sociedad, o los demás? Sí, bueno, creo que hay dos maneras, básicamente. Una, contrastarlo con otros que tengan buen criterio. O sea, tienes que hablar. Tienes que hablar con gente que te aprecie normalmente y que normalmente que no te vaya también a robar la idea del negocio, a ver qué le parece. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. En esto siempre ha habido un filtro, ordinariamente, que es un filtro clásico, que es como para hacer un negocio nuevo, tú necesitas arriesgar un dinero que ordinariamente no tienes, tú tienes que pasar por alguien que se alíe contigo en poner el dinero, era normalmente el banquero de inversión, el banquero comercial. Entonces, tú al primero que tenías que convencer, el primer diálogo, es con el financiador. Entonces, eso ya es un filtro muy interesante, que es, bueno, yo tengo que convencer a alguien de que esto es una buena idea, de que esto va a rendir y que va a poder ser una fuente de riqueza. Y tengo que convencer concretamente a un banco, a una financiera. Y si no es a un banco, como hicieron los primeros empresarios de la era industrial, a unos cuantos parientes que quieran poner el dinero, porque no había tantos bancos como para realizar este apoyo. Y eso es como el primer camino. Y el segundo, no queda más remedio que hacerlo, es poner en marcha la idea en la práctica y ver si funciona, que es el riesgo de la innovación siempre. Y además no existe garantía de que aquello salga bien, porque nadie conoce el futuro. Lo que sí puedes hacer es intentar evitar todo aquello que pueda perjudicar el éxito de tu idea si es buena, o retirarte a tiempo si te das cuenta que aquello era un error. Entonces esa es la ciencia del buen emprendimiento, ¿no? Depende de la sensatez del hombre que se pone a ello, ¿no? No hace mucho leía de un banquero esta idea, ¿no? Que estaba viendo cómo iban los negocios de una persona a la que él prestaba dinero y después de darle vueltas dijo, esto va mal, o sea, esto va a ir mal. Y habló con él y le dijo, oye, mira, tal como vas, esto no va a salir bien. Te recomiendo que en vez de ampliar, que querías hacer, reduzcas tus gastos y en concreto esa casa que tienes en el campo, deshazte cuanto antes de ella y ganas una liquidez para intentar salvar lo que va a entrar en dificultades. Haz lo que quieras. El banquero le dijo esto, ¿no? Y efectivamente, el otro, bueno, inicialmente se enfadó mucho porque pensó, no, mi idea tiene que salir y esto va bien y la empresa. Y luego se paró a reflexionar sobre lo que le había dicho y en efecto dijo, bueno, me desprendo de la casa, gano liquidez, corto por aquí y por allí las cosas que estaba haciendo mal y que no están saliendo porque no funcionan como yo las había previsto y salvo esta parte de la empresa. Bueno, pues eso es el diálogo, diríamos, comercial del financiador con el empresario a lo largo del desarrollo de su idea. Entonces, esto es, creo que una parte, vamos, tú la conoces mejor que yo y seguramente quien nos escucha a lo mejor 10 veces mejor que yo, una parte fundamental de la tarea. El realismo tiene que llegar por el buen hacer de la conjunción entre el financiador y el empresario, ¿no? El emprendedor. Sí, no, es muy interesante el buscar un mentor o alguien que te dé una aportación. Si encima es financiero, pues mejor, ¿no? Yo tenía otra cuestión aquí. Hoy en día hay como dos corrientes, todo está muy polarizado. Entonces, frente a la gente así más bien flojita, que no se atreve a nada, que todo lo espera de que alguien le solucione los problemas, porque sus padres le han quizá protegido demasiado o por rollos ideológicos variados, que no quiero entrar ahora, pues tienes a los flojitos por un lado y luego tienes a los que reaccionan contra los flojitos, tipo Yados, uno que es muy famoso, tipo que todos estos se inspiran en los epicúreos y dicen que aquí
Lo que hay que hacer es levantarse a las 5 de la mañana, ducharse con agua fría, dejarse de tonterías y no y decir tacos y empezar a hacer pues 50 flexiones y luego sí, leer un poco para culturizarte y venga ya, ¿no? Y si tú no eres capaz de hacer todo eso, pues eres básicamente un mierda y no sé qué, por qué no te estiques. En los Entonces, epicúreos y los estoicos, supongo, también, porque perdón, los estoicos, lo he dicho mal, los he dicho mal. ya Bueno, decía lo he yo, dicho bueno, medio mal. los epicúreos también querían Sí. el éxito y a veces se exigían mucho, pero sí, sí, bien, bien. Entonces, esas corrientes que ahora la gente rescata de que a lo mejor han leído un libro o algo, ¿qué hay de útil para, en tu opinión, para las personas de nuestra, digamos, ambiente social, o sea, de lo que hay ahora en Sí, España o en Occidente? sí. Bueno, yo tengo mis serias dudas de que exista el flojo puro y el fuerte puro. O Sí, sea, bueno, sí, todos tenemos sí, debilidades y flojedades y todos tenemos capacidad de resistencia y de esfuerzo. La cuestión es cultivarlas convenientemente para disfrutar de la vida haciendo el esfuerzo que es necesario. Quizá lo primero que hay que quitar de la cabeza en mucha gente es la idea de que las cosas le son debidas, ¿no? Nadie nos debe nada, así en principio. O sea, la cuestión es, no, las cosas no nos tienen que salir bien porque estemos aquí, ¿no? Diríamos porque estemos vivos, no, no tenemos el derecho, que es lo que la gente interpreta, el derecho a que se nos den cosas. Entonces es bueno pensar que uno tiene que poner de su parte todo lo que puede, en buena medida, para tener cosas buenas, ¿no? Y segunda cosa, que es una verdad que a veces cuesta, porque impregna mucho la moral burguesa una idea contraria, que es que lo bueno no es ni natural ni producto de una educación adecuada, sino siempre para los seres humanos tiene una cierta razón de dificultad. Todas las cosas buenas se nos hacen un poco difíciles. Entonces no hay que extrañarse de que un buen negocio para salir adelante encuentre dificultades, de que las cosas cuando se quieren desarrollar buenas ideas tengan que tropezar con dificultades y haya que buscar salidas por un lado que no habíamos pensado al principio y que tenemos que descubrir cuando nos hemos puesto a trabajar. Eso es completamente normal. O sea, comprender que la dificultad forma parte del camino, ¿no? Esto que a los montañeros nos gusta mucho, el tenerlo presente, ¿no? Decir, bueno, mm, subir a una montaña siempre es esforzado, o sea, tú tienes que esforzarte por subir, ¿no? Pero justamente ese es el camino para llegar a la cima. Entonces, eso de la metáfora del caminante, incluso vale para el llano también, llegar a meta. Creo que es interesante tenerlo presente, porque quizá eso de la existencia de los blanditos, de lo que procede es de la idea de pensar que todo te va a llegar dado de alguna manera, ¿no? Que, no sé, esta cultura, diríamos, de la subvención, que se hace a veces caricatura de ella. Alguien te dará la empresa con la que tienes que vivir. Alguien te dará el salario con el que tienes que mantenerte. Alguien te facilitará la casa en la que tienes que alojar a tu familia, ¿no? No. O sea, ese alguien eres tú con los demás, pero el primero que se tiene que poner en marcha eres tú. Y si te pones en marcha tú, los demás también se pondrán en marcha contigo. Entonces eso, el tener eso en cuenta, ayuda bastante. Y no venirse abajo ante la primera frustración, ¿no? Ni ante la quinta. Ahora, claro, eso es difícil. A todos nos ha pasado cuando las cosas nos han salido mal, que decimos, bueno, esto es insoportable, ¿no? O sea, ¿por qué tengo yo que estar intentando una cosa tan difícil? Y uno necesita ahí, ciertamente, los amigos que le sostengan para poder seguir adelante. Porque si no, la cosa se vuelve muy difícil. O sea, que mejor no ir solo. sí, Al esfuerzo, mejor no ir solo. No es cuestión sí. solo de gimnasio, creo yo, ¿no? Vale, no, muy interesante esta reflexión. ¿Y qué te parece a ti que era el fundamento para no rendirse de la gente eso de hace años? No voy a decir 100, o sea, a lo mejor 50 o 75, y comparado con el fundamento que tiene ahora la gente o la falta de fundamento. ¿Y qué? Sí, bueno, creo que el fundamento para no rendirse siempre es muy parecido, que es la esperanza. O sea, uno no se rinde cuando está convencido de que al final hay algo mejor, que lo mejor llega al final. Tengo un amigo, haciendo referencia a esto de ir al monte, que siempre bromea con lo mismo, ¿no? Cuando vamos subiendo dice, bueno muchachos, ánimo que ya solo queda lo peor.
¿no? A veces es verdad, o sea, te falta la parte final del monte, que es lo peor. Pero esa broma, ¿no?, de este ingeniero, pues tiene su gracia, pero en parte es verdad y en parte no. Tú sabes que tiene que haber algo mejor al final, porque si no, no seguirías subiendo. Entonces, la esperanza es fundamental. Y la esperanza, bueno, fundamentalmente para mucha gente está arraigada en la idea de la trascendencia de la vida. O sea, esta vida tiene sentido sacrificarla por un bien superior, que es no solo lo que tú le transmites a tus descendientes, sino también la herencia que esperas recibir eternamente de Dios, ¿no?, con la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces, esto es una idea que está en la mayor parte de los humanos, ¿no? Pero esto merece la pena porque hay un destino muy grande. Pero en general, si no, hay por lo menos la esperanza de que voy a construir algo que constituirá un legado. Es decir, soy capaz de sacrificarme porque pienso que después va a venir algo bueno. De la misma manera que voy a sembrar el trigo y a dejar que se pudra en la tierra para la cosecha que vendrá luego. Entonces, la esperanza, esa se llama siempre virtud, ¿no?, la conciencia de que hay algo bueno más allá y que está en nuestra mano alcanzarlo, es el fundamento para no venirse abajo, ¿no?, lo que permite que luego se actúe con una cierta fortaleza, ¿no? Si no hay esperanza, la fortaleza es insostenible. Sí, muy importante, muy importante. Bueno, ¿quieres aportar alguna cosa que para gente que está ahí en el día a día, que se tiene que buscar la vida y que quiere tener esa esperanza? Es decir, cómo superar las dificultades del día a día pensando en que va a haber una situación mejor o que vas a aportar algo a la gente o que estás cumpliendo lo que llaman ahora cumplir tu propósito. Decir, oye, pues no voy a decir lo del japonés, hay gente por ahí muy esto que habla del ikigai japonés y tal, pero ahí cómo se cultiva en el día a día. Hoy tengo que hacer una serie de tareas, dos o tres de ellas me cuestan mucho, pero hay que hacerlas porque hay que sacar ese propósito que a veces es una empresa, a veces es la familia, a veces lo que sea adelante. ¿Y de dónde sacas fuerzas? ¿O qué aconsejarías a la gente? Decir, oye, ¿cómo supero yo eso? Bueno, no sé, no tengo una varita mágica para eso. Mm, Yo supongo que ellos me podrían dar a mí mejores lecciones, porque mm. yo siempre he pensado que el emprendedor, el autónomo, podríamos decirlo así, tiene una fuerza de la que a veces carecemos los que trabajamos por cuenta ajena, aunque en nuestro caso, los que nos dedicamos a trabajos intelectuales, o te pones y lo haces o nadie lo va a hacer por ti, y tu peligro es acomodarte y convertirte en coliflor académica tranquilamente. Pero en fin, ¿de dónde sacar la fuerza para ir adelante en esto? Yo creo que lo que he dicho antes de la esperanza es un asunto fundamental, ¿no? Y que la confianza en los demás también es un asunto clave. O sea, de la misma manera que uno sabe que de uno mismo pueden salir cosas buenas, es muy importante saber que de los demás también. Y eso es como un motor que a uno le ayuda a poder sonreír, a desayunar con un cierto interés y a lanzarse a por lo difícil. Y luego, eso, poner primero lo que es un poco más difícil o menos satisfactorio para hacerlo cuanto antes, de la mejor manera posible, de forma que eso no nos impida llegar a lo que nos es menos complicado solucionar y ser capaz de abarcar todo ese asunto, ¿no? Entonces, tener un cierto plan y empezar por lo más difícil también suele ayudar. Es fantástico. Bueno, que muchas gracias, Pablo, ¿no? Pero en fin, todo esto que acabamos de decir de la esperanza, ¿tú ves algún tipo de enfermedad ahora mismo en la sociedad española que impida a la gente más creativa o que tiene más ganas funcionar? Algo que, como desde el punto de vista de un historiador, dice, "Oye, pues esta sociedad está más enferma o menos, o siempre pasa lo mismo". Bueno, yo creo que los momentos en que se percibe un horizonte de decadencia tienden a ser más desesperanzadores. En Occidente, ahora mismo hay una percepción de decadencia, de las cosas no van a ir mejor. Entonces eso es un peligro efectivamente porque tiende a convertirse en una profecía autocumplida. Si piensas que las cosas no van a ir mejor,
las cosas irán cada vez peor porque tú no vas a hacer nada porque mejoren, entre otras cosas. Hay que, por tanto, tener alguna... Y ocurre mucho en las sociedades que se han vuelto muy materialistas, ¿no? El materialismo fácilmente te hace más egoísta que si no eres materialista, porque la materia, lo material no se puede compartir, la riqueza material, mientras que lo espiritual sí se puede compartir. Entonces, incluso aunque no seas muy religioso, el sentido espiritual, ni siquiera religioso, el sentido espiritual de compartir las cosas con los demás, como dice alguna gente, la energía. Yo sí soy en ese sentido un hombre religioso, quiero decir que creo que hay una presencia de lo sobrenatural en nuestra vida que tiene una gran importancia. Entonces, toda esa presencia de una realidad que no es puramente material es la base de una esperanza inquebrantable. Porque sabes que pase lo que pase, por difíciles que estén las cosas, se va a acabar saliendo adelante. Diríamos que es como el agua que escapa entre las grietas y se acaba abriendo camino donde parecía que lo que había era un muro impenetrable. Pero eso, la certeza, eso te lo da solamente la conciencia de que lo que tienes enfrente no es impenetrable. De que el espíritu humano es capaz de atravesar lo material y llegar más allá siempre. Eso es lo que le da una sustancia a la esperanza que no tienes cuando te decaes, cuando piensas que esto está yendo cada vez peor, vamos en un camino crepuscular. Cuando se tiene esa fuerza interior, se sabe que, muy bien, puede que estemos en un momento de crepúsculo, pero habrá un nuevo amanecer cuando pase la noche. Y yo trabajo para él. A lo mejor no es para dentro de 2 días ni 2 años, a lo mejor es para dentro de 100, pero me da lo mismo. Algún día eso florecerá. Y serán nuestros descendientes los que lo tengan. Vamos, bien. Bueno, muchas gracias.